El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo. Hoy presentamos el detrás de cámara de el día 26 para la serie Primero Dios, cuyo título es Milagros de Fidelidad. Milagros de Fidelidad. Vamos a presentar primero una oración inicial. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos mostrar cómo preparamos cada programa para beneficio y enseñanza, pedagogía para cada uno de nuestros amigos, multiplicando así, Señor, el número de agentes, soldados, mensajeros que comparten en las redes sociales el Evangelio. Oramos, buen Dios, por la tecnología, el equipo humano detrás de la tecnología que nos permite, oh Padre Santo, acelerar el proceso de elaboración y preparación de cada material. Oramos también, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo, que está siempre conduciendo nuestros caminos para que nos mantengamos anclados en las creencias fundamentales extraídas de tu santa palabra e inspiradas por tu Espíritu. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a trabajar este documento en tres partes. La primera parte la vamos a titular El milagro de las vacas del diezmo. La segunda parte la vamos a titular Segundo diezmo, ofrendas. Y la tercera y última parte la vamos a titular Y hay más. Comencemos entonces con la primera parte de el día 26, milagros de fidelidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, es nuestro texto base para las tres partes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor es fiel, y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Introducción. Bienvenido a la jornada de hoy. Estamos felices que sigas perseverando en hacer de cada mañana un hábito de buscar a Dios en primer lugar. Hoy vamos a ver un testimonio poderoso de fidelidad a Dios. Primera parte, el milagro de las vacas del diezmo. Durante una visita reciente a Tanzania, conocí a Abraham, un rico propietario de ganado que compartió su noble historia conmigo. Alrededor de un año antes había asistido a una serie de reuniones evangélicas y decidió ser bautizado. Nunca había aprendido a leer ni escribir, así que cuando descubrió nuestra nueva estación de radio, Radio Mundial Adventista en Tanzania, estaba muy contento y escuchaba los programas en su radio regularmente. Mientras escuchaba, aprendió muchas cosas nuevas sobre ser un fiel adventista, desde cómo vivir una vida más saludable hasta la importancia de devolver un diezmo honesto. Como Abraham tenía más
de 1000 cabezas de ganado y grandes rebaños de ovejas y cabras repartidas en Tanzania y Kenia, decidió que se esforzaría por ser fiel en todas sus posesiones. Luego puso su ganado en corrales grandes y los contó al pasar por una rampa. Contó las vacas del 1 al 9 cuando pasaron la rampa. A la 10ª vaca, sin embargo, Abraham la dedicó como un diezmo a Dios. Con el paso del tiempo, Abraham continuó reservando el 10º animal entero para el diezmo de Dios. Sus amigos y conocidos se sorprendieron. En su cultura, la riqueza de las personas se mide por la cantidad de ganado que poseen. Cuando los amigos de Abraham lo vieron repentinamente pasar por el proceso de numeración del ganado, comenzaron a burlarse de él. Para algunos, Abraham se convirtió en un tema de risa, ya que muchas personas lo declararon loco. Pero la risa se detuvo abruptamente 9 meses después, cuando 40 de las vacas de Abraham dieron a luz gemelos. Además, muchas de sus cabras y ovejas dieron a luz trillizos. Dios lo estaba bendiciendo como había bendecido a Jacob, el nieto de Abraham en la Biblia. Fue Dios quien bendijo el ganado de Jacob, por lo que se multiplicaron, y fue Dios quien ahora estaba bendiciendo a este Abraham moderno. Hasta aquí la primera parte del día 26. Vamos, profe, a aplicar el método MCAJA completo, con la homilética completa, como una narrativa, explicando y analizando las 5 partes de nuestro método, pero aplicada a este primer testimonio del día 26 bajo el título El milagro de las vacas del diezmo. Adelante, profe. Seminario Descubre la Biblia con el método MCAJA, MCAJA. Aplicación de ejemplo. Tema número 26. Milagros de fidelidad. Parte 1. El milagro de las vacas del diezmo. Bienvenidos al Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. Saludos amigos, desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. El Ministerio Conéctate a Jesús Ahora les da la más cordial bienvenida a este espacio sagrado. Hoy nos adentramos en el detrás de cámara del día 26 de nuestra miniserie Primero Dios, parte de la gran serie Feliz para Siempre. Nos sumergiremos en una historia asombrosa de confianza y obediencia bajo el título Milagros de Fidelidad. ¿Cómo
Nuestra fidelidad en las pequeñas cosas, inspirada por la fe en un Dios fiel, puede desatar milagros tangibles y transformar la incredulidad en testimonio viviente. La vida cristiana es un viaje de fe donde la mano de Dios se manifiesta de formas extraordinarias cuando nos atrevemos a confiar en Él. Hoy, nuestra historia nos lleva a Tanzania, a conocer a Abraham, un hombre de ganado, pero también un hombre sencillo que nunca aprendió a leer ni a escribir. Sin embargo, su corazón estaba abierto a la verdad. Al escuchar la radio adventista, Abraham descubrió algo que cambió su vida: la importancia de devolver un diezmo honesto. Él tenía más de 1000 cabezas de ganado, y en una cultura donde la riqueza se mide por los animales, decidió que su fidelidad a Dios se reflejaría en ellos. ¿Pueden imaginarlo? De cada 10 vacas que pasaban por la rampa, la décima era dedicada a Dios. Sus amigos, sus conocidos, se burlaron, lo declararon loco. La risa era cruel, porque Abraham estaba haciendo algo radical, algo que desafiaba la lógica humana. ¿Quién daría sus preciadas vacas, su símbolo de riqueza, de esa manera? Pero la risa se detuvo abruptamente. 9 meses después, 40 de sus vacas tuvieron gemelos y sus cabras y ovejas trillizos. Un milagro. Dios, el mismo que bendijo el ganado de Jacob en la Biblia, estaba bendiciendo a este Abraham moderno. Esta historia es mucho más que una anécdota, es una vívida ilustración de nuestra promesa base. Pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Hoy descubriremos cómo la fidelidad en el diezmo, incluso en lo inusual, se convierte en un catalizador de milagros, y cómo, al igual que el anciano que instruyó al niño pescador sobre las primicias, podemos inspirar a otros a confiar en el Señor. Para ello, oremos primero. Nuestro Dios, que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos mostrar cómo preparamos cada programa para beneficio y enseñanza de nuestros amigos, multiplicando así, Señor, el número de agentes, soldados, mensajeros que comparten en las redes sociales el Evangelio. Oramos, buen Dios, por la tecnología y el equipo humano detrás de la tecnología que nos permiten, oh Padre Santo, acelerar el proceso de elaboración y preparación de cada material. Oramos también, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo, que está siempre conduciendo nuestros caminos para que nos mantengamos anclados en las creencias fundamentales extraídas de tu santa palabra e inspiradas por tu Espíritu. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Primer paso. M. Mapa general. La apertura que cautiva, un encuentro con la fidelidad asombrosa. La primera parte del día 26, Milagros de Fidelidad, nos sumerge en el poderoso testimonio
de un hombre llamado Abraham, un rico propietario de ganado en Tanzania. La narrativa comienza con su conversión y su descubrimiento de la importancia de devolver un diezmo honesto a través de la radio adventista. A pesar de ser analfabeto, Abraham decidió aplicar el principio del diezmo a sus más de 1000 cabezas de ganado, dedicando la 10ª vaca a Dios de manera literal y visible. La historia detalla la reacción de su entorno, burlas y risas, pues en su cultura la riqueza se mide por el ganado. Sin embargo, el clima llega 9 meses después, cuando Dios interviene milagrosamente. 40 de sus vacas dan a luz gemelos y sus cabras y ovejas trillizos. Este evento detiene la burla y revela la bendición divina. Comparando la experiencia de este Abraham moderno con la de Jacob en la Biblia, cuyo ganado también fue multiplicado por Dios. El texto base que ancla esta narración es 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Este versículo establece el tema central de la fidelidad de Dios en respuesta a la fidelidad humana. Preguntas generadoras. ¿Qué me dice o me quiere decir este texto a mí? Un ejemplo de respuesta podría ser esta. Esta historia me desafía a reexaminar mi propia comprensión y práctica del diezmo y la fidelidad. Me enseña que la obediencia radical a Dios, incluso cuando es ilógica para el mundo o cuando genera burla, puede desatar bendiciones milagrosas. Me confronta con la idea de que la verdadera riqueza y seguridad no proviene de la cantidad de mis posesiones, sino de la fidelidad de Dios para sostenerme y bendecirme cuando le doy el primer lugar. Segunda pregunta. A la luz del testimonio de Abraham, el propietario de ganado, y la promesa de 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. ¿Cómo nuestra fidelidad en el diezmo, incluso en formas que desafían la lógica o la opinión popular, puede transformar nuestra vida, manifestar milagros tangibles y servir como un testimonio innegable de la provisión y el poder de Dios? Segundo paso. C. Conceptos clave. Los personajes y escenarios claros. Un viaje de fe y obra divina. Para comprender el milagro de las vacas del diezmo, necesitamos definir los elementos clave que tejen esta historia de fidelidad. Primero, fidelidad radical en el diezmo. Abraham, a pesar de ser analfabeto, aprende la importancia de devolver un diezmo honesto. Este concepto central se manifiesta en una aplicación literal y valiente, la dedicación del diezmo animal entero. No el valor en dinero, sino el animal físico. Como diezmo, esto resalta la obediencia precisa y tangible a la ley del diezmo. Segundo, actitud de fe y confianza. A pesar de la burla y el ridículo, lo declararon loco. Abraham persiste en su fidelidad. Esto subraya que el diezmo es un acto de fe que va más allá de la lógica humana y de la aprobación social. Es una prueba de confianza
en la provisión de Dios, no en la acumulación material. Número 3. El carácter fiel de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. El texto base de la lección nos recuerda que el Señor es fiel. La historia de Abraham es una demostración práctica de esta fidelidad divina. Dios mantiene firmes y protege del mal a aquellos que le son fieles, incluso en medio de la adversidad o el escarnio. 4. Bendición sobrenatural y visible. El milagro central de la multiplicación del ganado. 40 de las vacas de Abraham dieron a luz gemelos, y cabras y ovejas dieron a los trillizos. Esta bendición es desproporcionada y visible, silenciando la burla de sus detractores. Es una manifestación tangible de la promesa de Dios de derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Referencia implícita en Malaquías 3, versículo 10, visto en lecciones anteriores. 5. Paralelismo bíblico. Jacob. La lección establece una conexión directa con la experiencia de Jacob en la Biblia, cuyo ganado también fue multiplicado por la intervención divina. Esto enraiza la historia de Abraham en un patrón bíblico de fidelidad y bendición, mostrando que Dios opera de la misma manera a través de las generaciones. Tercer paso. A. Anclas. El fundamento irrefutable de la trama, la fidelidad inquebrantable de Dios y el mayordomo fiel. La historia de Abraham se asienta sobre verdades bíblicas inmutables que son nuestras anclas. Número 1. Creencia fundamental número 21. Mayordomía. La historia de Abraham es un testimonio viviente de la mayordomía radical. Al entregar el 10º animal, Abraham reconoce que todo pertenece a Dios y que él es simplemente un administrador de los bienes de Dios. Esta fidelidad en el diezmo es una expresión tangible de nuestra mayordomía, no sólo de los frutos de nuestro trabajo, sino de todas nuestras posesiones. Número 2. Creencia fundamental número 4. Dios el creador y sustentador. Abraham reconoce a Dios como el creador que sostiene y multiplica. El milagro de los gemelos y trillizos subraya la capacidad de Dios para proveer de manera sobrenatural, reafirmando que Él es el sustentador de todas nuestras necesidades, más allá de lo que podamos imaginar o calcular. Número 3. Creencia fundamental. Número 10. La experiencia de la salvación, fe y obediencia. La decisión de Abraham de diezmar su ganado es un acto de fe. Él no solo creyó en el principio, sino que lo puso en práctica. Su historia demuestra que la obediencia que surge de una relación con Dios, su decisión de ser bautizado, escuchar la radio adventista, al escuchar la radio adventista, desata las bendiciones divinas. Es una experiencia de salvación viva, donde la fe se manifiesta en obras de obediencia. 4. Creencia fundamental número 11. Crecer en Cristo. Vencer el materialismo. En una cultura donde la riqueza se mide por el ganado, Abraham superó la presión social y la burla. Su decisión de diezmar sus animales en lugar de acumularlos es un poderoso ejemplo de cómo la fidelidad a Dios nos ayuda a vencer el materialismo y las propiedades del mundo, enfocándonos
en lo celestial. Es un proceso de crecimiento que alinea nuestras prioridades con las de Dios. Número 5. Creencia fundamental número 2. Dios el Padre, su fidelidad. El versículo clave, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, es un ancla central, pero el Señor es fiel. La historia de Abraham, moderno, es una ilustración palpable de la fidelidad inquebrantable de Dios para sus hijos hoy. Él cumple sus promesas y protege a los que confían en Él, incluso cuando el mundo los considera locos, como hicieron con este Abraham moderno. Seguimos con las anclas. Ahora vamos a ver las anclas inspiradas. Citas clave de Elena G. de White. Primera, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 81. Dios exige lo primero de todos nuestros ingresos, la primicia de todo nuestro aumento. Él se ha reservado su porción y al apartarla nos enseña que Él es el autor de toda bendición. Esta cita conecta directamente con la acción de Abraham, de este Abraham moderno, de apartar la 10ª vaca, reforzando el principio de las primicias y el reconocimiento de Dios como el dador de toda bendición. Segunda, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 82. Los que manifiestan un espíritu de sacrificio y libertad en el asunto de las ofrendas cosecharán una abundante siega en este mundo y el venidero. Esta cita valida la recompensa de Dios a la fidelidad de este Abraham moderno, mostrando que la generosidad desinteresada produce bendiciones divinas, tanto espirituales como materiales, aunque no sea el motivo principal. Tercera, con Malaquías 3:10, paráfrasis de Elena G. de White en varias obras. Ejemplo, La Educación, página 132. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 55. Si los hombres fuesen fieles en devolver a Dios lo que es suyo, abriría las ventanas de los cielos y derramaría una bendición tal que no habría lugar para recibirla. Aunque no se cita textualmente en el prólogo, esta promesa fundamental de Malaquías 3, versículo 10, es el telón de fondo para el milagro de este Abraham moderno. Y Elena G. de White la amplifica anclando el milagro en el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuarta cita del libro El milagro de curación, página 34. La vida de fe no es una vida de incertidumbre. Se basa en una certeza inmutable. La promesa de Dios es una roca segura para el que confía en Él. Esta cita refuerza la fe inquebrantable de Abraham moderno, de este Abraham moderno. Y el ancla de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, que Dios es fiel y nos mantiene firmes incluso cuando el mundo nos ridiculiza. Pasemos ahora a nuestro cuarto paso. J. Joyas preciadas. El clima y las revelaciones transformadoras. La fidelidad de Dios en acción. Aquí es donde la historia de este Abraham moderno revela sus más profundas joyas, transformando el relato en una verdad viviente para nosotros hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, es la primera. Pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. La exégesis
de El Señor es fiel en griego, pistos o Kyrios, subraya la confiabilidad absoluta del carácter de Dios. Él es digno de toda nuestra confianza. Los mantendrá a ustedes firmes. En griego, sterixit himas significa que nos fortalecerá, establecerá y confiará en la fe, y los protegerá del mal. En griego, kai, filatsi, apo, tou, poneru. No solo del mal físico, sino del maligno, Satanás. La historia de este Abraham moderno es una ilustración viviente de esta fidelidad de Dios. A pesar de la burla, el mal social y el desafío a su riqueza, Dios lo sostuvo firmemente y lo bendijo. 2. El milagro de las vacas del diezmo, obra de la fidelidad divina y humana. Primero, décima vaca, sin embargo, Abraham la dedicó como un diezmo a Dios. Este acto es una manifestación literal del diezmo en forma original. Levítico 27:32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el décimo será consagrado a Jehová. No es un diezmo de dinero, sino el del producto mismo de su labor, lo que lo hace un acto de entrega aún más tangible y sacrificial. La exégesis revela que esto demuestra una obediencia sin compromiso y una fe en la palabra de Dios sobre cualquier lógica financiera o cultural. Segundo, 40 de las vacas de Abraham dieron a luz gemelos. Además, muchas de sus cabras y ovejas, ovejas dieron a los trillizos. Esta es la bendición sobrenatural y desproporcionada que valida la fidelidad. La exégesis conecta esto directamente con la promesa de Dios de abrir las ventanas de los cielos. Malaquías capítulo 3 versículo 10. La multiplicación de los animales, la base de su riqueza, es una señal de que Dios recompensará de maneras que superarán la comprensión humana, convirtiendo la burla en asombro y la incredulidad en testimonio. El hecho de que fuera a los 9 meses sugiere una intervención divina que acelera los procesos naturales. 3. Fue Dios quien bendijo el ganado de Jacob, y fue Dios quien ahora está bendiciendo a este Abraham moderno. La exégesis resalta el patrón inmutable de la fidelidad de Dios a través de la historia bíblica. Al comparar a Abraham con Jacob, se muestra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta continuidad histórica valida la verdad del diezmo como un principio eterno de Dios y asegura que Él sigue obrando milagros de fidelidad en la vida de sus hijos hoy. Quinto, la risa y el silencio. El tema de risa y ser
declarado loco por sus amigos, es la prueba de la fe de Abraham. La exégesis de esta reacción social subraya el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La locura de la fe se convierte en la manifestación del poder divino, silenciando a los que se burlaban cuando las bendiciones de Dios se hacen evidentes. La risa se detuvo abruptamente porque el milagro era innegable. Ahora veamos las respuestas a nuestras preguntas generadoras a través de la enseñanza cristocéntrica y transformadora que nos proporciona este relato. Primera pregunta: ¿qué me dice o me quiere decir este texto a mí? Esta historia me desafía a reexaminar mi propia comprensión y práctica del diezmo y la fidelidad. Me enseña que la obediencia radical a Dios, incluso el es ilógica, incluso cuando es ilógica para el mundo o cuando genera burla, puede desatar bendiciones milagrosas y tangibles. Me confronta con la idea de que la verdadera riqueza y seguridad no proviene de la cantidad de mis posesiones, sino de la fidelidad de Dios para sostenerme y bendecirme cuando le doy el primer lugar. También me asegura que, así como el Señor fue fiel con Abraham y Jacob, lo será conmigo, protegiéndome del mal y manteniéndome firme. Pregunta número 2. A la luz del testimonio de Abraham moderno, el propietario de ganado, y la promesa de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Nuestra fidelidad en el diezmo, incluso en formas que desafían la lógica o la opinión popular, puede transformar nuestra vida, manifestar milagros tangibles y servir como un testimonio innegable de la provisión y el poder de Dios al reconocer que Él es dador de toda la bendición y que nos atrevemos a probar su fidelidad. Así como Abraham dedicó la 10ª vaca sin preocuparse por la burla, nosotros debemos aplicar el principio del diezmo con una obediencia radical y sin compromiso, confiando en que Dios no solo nos mantendrá firmes y nos protegerá del mal, sino que también nos bendecirá de manera sobrenatural. Gemelos y trillizos, que silenciará a los críticos y se convertirá en un poderoso testimonio de su constante providencia, validando su patrón de bendición a través de la historia bíblica, como con Jacob, y mostrándole al mundo que Él es fiel y cumple sus promesas. Llegamos al último paso, el paso número 5. A. Aplicaciones y llamado a la acción. El epílogo que inspira a vivir la historia, sembrando milagros de fidelidad. La historia de este Abraham moderno no es sólo para admirarla, es para aplicarla y vivirla, transformando nuestra propia vida en un milagro de fidelidad. Primero, mi mi confesión de fe, personal y digital. Haz de la devolución de tu diezmo un acto consciente de fe y adoración, no una mera transacción. Primero, calculadora de fidelidad. Segundo, enfrentando burla interna. Tercero, testimonio de burla interna. Cuarto, testimonio de un moderno Jacob. Calculadora de fidelidad.
Primero, antes de gastar cualquier ingreso, haz un alto, calcula el diezmo de manera honesta y apártalo como lo primero. No lo dejes para el final. Si te sientes tentado a dudar, recuerda a Abraham y su 10ª vaca. Este es un acto de confianza activa en la fidelidad de Dios para el resto de tus ingresos, incluso si como Abraham te parece que estás locos a los ojos del mundo. 2. Enfrentando la burla interna. Reconoce las risas internas a las dudas o las dudas que te saltan cuando cuando se trata de ser fiel financieramente. ¿Te preocupa lo que pensarán otros? ¿Sientes que no te alcanzará? Lleva esos temores a Dios en oración, recordando que Él es fiel y te mantendrá firme. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Escribe un versículo sobre la fidelidad en tu billetera o una nota en tu teléfono. 3. Testimonio de un moderno Jacob. Si Dios te bendice de manera inesperada después de un acto de fidelidad material o espiritual, no lo tomes por sentado. Reconócelo como un milagro de fidelidad. Escribe un breve párrafo al respecto en tu diario espiritual, recordando cómo Dios bendijo a Jacob. Esto te ayudará a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Segundo, segunda aplicación, sembrando testimonios. La historia de Abraham hoy, digital y misional. Comparte esta verdad poderosa para inspirar a otros. Primero, cápsulas milagrosas de fidelidad. Segundo, compartiendo la confianza divina. Tercero, conversaciones de confianza. Veamos, cápsulas milagrosas de fidelidad. Cápsulas, milagros de fidelidad. Crea un microvideo o un reel corto de 30 a 60 segundos, narrando de manera concisa la historia de Abraham de Abraham de Tanzania. Enfatiza la 10ª vaca y los gemelos trillizos. Concluye con la pregunta: ¿te atreves a probar la fidelidad de Dios? Utiliza hashtags como hashtag milagros de fidelidad, hashtag diezmo con fe, hashtag Dios es fiel. 2. Compartiendo la fe divina. En tus redes sociales publica una imagen inspiradora, sin mencionar dinero personal, y una frase como: cuando ponemos a Dios primero, Él nos bendice de maneras asombrosas. Él es fiel y nos mantiene firmes. Utiliza un hashtag como hashtag fidelidad a Dios, hashtag testimonio vivo. Esto es un testimonio de fidelidad de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 en tu vida. Y tercero, conversaciones de confianza. Oh, amigo, busca oportunidades para compartir la historia de Abraham con amigos o familiares que duden sobre el diezmo o que se sientan presionados financieramente. Animales anímales a confiar en la providencia de Dios y a experimentar su fidelidad por sí mismos, recordando que la bendición a menudo viene en el lugar más inesperado. Hasta aquí el paso número 5. Concluyamos.
Conclusión del método MCAJA y llamado a la acción. Así que, amigo y amiga, en resumen, con el mapa, o sea la Biblia, a tus pies, el código, o sea el Espíritu Santo guiando cada paso, y las anclas, o sea nuestras creencias fundamentales y espíritu de profecía, dándote firmeza, descubrirás joyas preciosas que transforman tu vida. Luego aplicarás estas verdades para impactar tu día a día y al mundo. Hemos comprendido que la fidelidad en el diezmo, ejemplificada por Abraham y su décima vaca, no es una mera transacción, sino un acto radical de adoración y confianza en un Dios que es fiel. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Nos enseña que la obediencia incluso ante la burla o la aparente locura a los ojos del mundo desata milagros tangibles que silencian a los críticos y confirman la promesa divina de bendición. Al igual que el niño pescador que diezmó su primer pez con la certeza de que vendrían los otros 9, la historia de Abraham nos invita a poner a Dios en primer lugar, demostrando que Él es nuestro sustentador y que nuestra actitud de entrega es determinante para que su providencia se manifieste. Pero esto no termina aquí. Abre los ojos y abre los oídos. La invitación es para ti ahora mismo. Amén. Primero, toma tu mapa, o sea, abre tu Biblia con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Segundo, permite que el código te guíe, o sea, rinde tu vida al Espíritu Santo para que te revele la verdad y te dé poder para vivirla. Tercero, aférrate a tus anclas, o sea, confía en las verdades fundamentales que te dan estabilidad. Cuarto, descubre las joyas, o sea, permite que las enseñanzas de Jesús transformen tu ser. Y quinto, más no menos importante, vive las aplicaciones. En otras palabras, sé un agente de cambio en tu hogar, tu comunidad y en el mundo digital, compartiendo la esperanza del Evangelio. Amigo o amiga, este no es solo un método, es un estilo de vida que te conecta con Jesús ahora y te introduce a la vida eterna. Porque, como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no nos será dada en el futuro, ya comenzó al conocerle. Nuestra comunión diaria con Él es la forma de conservarla y vivirla en plenitud, lo que se manifiesta en milagros de fidelidad y confianza. Comienza hoy mismo tu viaje con el método MCAJA y experimenta la plenitud de conocer a Dios íntimamente, porque desde ya estamos felices para siempre. Es tiempo de orar. Nuestro Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu fidelidad inquebrantable, por el ejemplo de Abraham y por la promesa que tú nos mantendrás firmes. Ayúdanos a ser fieles en cada aspecto de nuestra vida, especialmente en el diezmo, reconociéndote como nuestro sustentador. Que nuestra obediencia desate milagros y sea un testimonio de tu poder y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Actividades para el día 26 extraídas de esta primera parte. Estudia la lección de escuela sabática y pasa tu momento con Jesús. Dedica tiempo para orar siguiendo el plan de oración diaria del día 6.
procura orar un mínimo de 20 minutos. Sugerencia para la intercesión por otros. 5 minutos. Intercede por tus hermanos carnales, por tus 5 amigos no adventistas, por los que estás orando desde el día 1. Y finalmente esta noche, antes de ir a descansar, haz un culto vespertino con tu familia. Recuerda, si comienzas con Dios, debes terminar con Dios el día. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. En verdad, querido hermano, deseo de todo corazón que tú tengas un día bendecido. Gracias por haber estado con nosotros. En la tarde tendremos el detrás de cámara de la segunda parte de este día 26. Y en la noche, el detrás de cámara de la tercera parte de este mismo día 26. Te esperamos en las próximas 2 jornadas que nos esperan. Ahora, como todos los días, vamos a tomar este material y lo vamos a copiar tal cual como está, pero desde el título. No copiamos los saludos, solo el contenido. Aquí. Ajá. Aquí. Donde dice tema 26. Desde ahí lo copiamos, pero recuerden que esto lo vamos a llevar a 2 plataformas. Primero, lo llevamos a aiinvideo.io. Buscamos nuestro correo electrónico. Puede que aquí colocamos, lo pegamos y le damos generar. Bien, ahí está. Ya él tiene toda la información. Él va a trabajar como 10 minutos de eso. Ahora tomamos esta misma fuente y vamos a prezi.com. Vamos aquí arriba, abrimos una nueva presentación y cogemos crear con inteligencia artificial. Nos va a pedir el título. El título es serie dos puntos, primero Dios, punto, día 26, coma, milagros de fidelidad. Milagros de fidelidad, parte 1. ¿Ok? Revisamos que esté bien copiado. Serie primero Dios, día 26, milagros de fidelidad, parte 1. Le damos a continuar y aquí copiamos la misma información que nos diera Gemini. Usted puede usar otra plataforma, pero yo uso Gemini. Y aquí sí sale en menos de 2 minutos.
Me da 4 presentaciones y yo escojo la que más me gusta. Usted hace lo mismo. Puede ser que la que a mí me guste no sea la que a usted le gusta. ¿Eh? Para decidir qué presentación es la que más te gusta, se supone que debes leer las 4, pero yo me baso solamente en la gráfica de fondo de pantalla que me da. Así que, pero usted se supone que debe leer las 4. Eso no lo puedo hacer aquí porque se me extendería mucho el video. Y quiero que vean lo que sale y así cerramos este detrás de cámara. Más tarde estaré publicando el producto final ya editado, el video que sale de todo esto. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, creo que llegamos al final ahora sí de nuestro detrás de cámara. Miren, aquí está la primera opción. Esta siempre me la da, a mí no me gusta. Aquí está la segunda opción. Esta la he usado alguna vez. Aquí está la tercera. La tercera opción. Esta es primera vez que me la da. Esta es una gelatina, un flan. Y aquí está la cuarta, que creo que como yo soy fanático de los perros, creo que me voy a quedar con esta. Aquí está. Mire, qué bonito. Ah, así que me voy a quedar con esta. Esta es la presentación, pero no es la presentación final. ¿Por qué? Porque usted tiene ahora, usted se va aquí donde dice Go to Editor. Y aquí usted le da Go. Y entonces usted tiene que revisar. Tómese su tiempo para revisar la ortografía, lo que está escrito, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, entonces usted le va corrigiendo. ¿Cómo se corrige? Usted se para en el texto, ¿ve? Y él le da la oportunidad de cambiarlo. Aquí dice diezmo, yo llamo que yo no quiero que diga diezmo, yo creo que diga ofrenda, entonces yo escribo ofrenda. No lo voy a cambiar porque yo sí quiero que diga diezmo. ¿Ve? Aquí arriba tiene la ¿cómo se llama? Barra de caracteres para hacer los cambios que usted quiera en su... Inclusive puede cambiar el color. Mira, aquí está, puede cambiar el color. ¿Ve? Puede cambiar el color. Digamos que usted se equivocó. Si usted se equivoca, esto aquí arriba tiene la opción para retroceder. Aquí está la opción para retroceder. Entonces usted retrocede, corrige el error. Bien. Así, hermanos míos, llegué al final, ahora sí, de este detrás de cámara para el día 26. Espero que les haya gustado. Miren, hoy hemos sido fieles a nuestra promesa. Casi siempre nos pasamos la hora, así que hoy sí tenemos la hora completa. Oremos. Gracias, Señor, le damos por habernos acompañado en este detrás de cámara para el día 26, en su primera parte. Señor, ayúdanos para que en esta tarde podamos hacer la segunda parte y en la noche la tercera y última parte de este día 26. Oramos con el nuevo formato del método MCAJA, utilizando la hermenéutica, la exégesis y la correcta homilética. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, espero que les haya gustado la nueva presentación y que les haya gustado cómo nos espaciamos en el texto como una historia. Bendiciones. Se completó la hora exacta, no me queda más. Les deseo que tengan ustedes un feliz día. Recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Buenos días, bendiciones, te espero en la tarde. Chao.